Hermanos y hermanas, muy queridos y queridas, buenas noches. Les saludamos con todo cariño, con todo afecto desde la ciudad de Querétaro, México, este día 3 de junio de 2020. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas. En esta ocasión queremos en primer lugar agradecer a varias páginas que se unen con nosotros para hacer posible la difusión más amplia de su programa. Así es que queremos agradecer en primer lugar a la página Sola Escritura, igualmente a la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad y a la página de Grupo Teteleste en Chile. A todos estos hermanos, muchísimas gracias por su ayuda, por su amable compañía. Y agradecer también a nuestro hermano Jesús Lozada, en la Ciudad de México, que nos hace el favor de dedicarse a varias faenas y tareas muy delicadas que él efectúa con bastante eficiencia. Hermano Jesús, muchas gracias. Y hermanos, pues comenzamos en esta noche, vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar ahora de las características o sellos distintivos de un cristiano. Y en esta noche pues vamos a comenzar en primer lugar hablando de la fraternidad cristiana. Y por supuesto está nuestro hermano muy querido Armando González. Por fin podemos vernos juntos después de muchas semanas y de mucho tiempo, hermano, qué gusto. Igualmente, mi querido hermano, volverte a ver. Muy contento de estar aquí con todos ustedes, hermanos. Reciban un saludo fraternal de parte de todos nosotros en estos tiempos complicados del mundo. Y el día de hoy, pues que nos vemos, no teníamos ya ratito sin vernos, nos encontramos muy peludos, hermano. Él. Yo no. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, a todos los hermanos que esperemos se conecten y puedan escucharnos en México, Centroamérica y Sudamérica. Les damos las buenas noches. Y la madre patria. Pues sí, en España, ¿verdad? A nuestros hermanos de allá de la península ibérica y a los hermanos que se encuentran en Tenerife también, las Islas Tenerife. Reciban un cordial saludo, hermanos, y esperemos empezar a regularizar esto. Hemos hecho muchos intentos por tratar de comunicarnos vía electrónica, ha sido muy complicado. Todavía hoy en la mañana estuvimos duro y no pudimos, ¿verdad, hermano? Así es, hermano, no fue nada fácil. Muy bien, nuestro hermano Jesús Lozada dice que estemos bien conectados. Yo creo que estamos bien conectados. Aquí, hermano. Bueno, pues también tenemos muy presentes a nuestros hermanos de América del Norte, de los Estados Unidos, las comunidades hispanas de Canadá y de Estados Unidos, que se conectan con nosotros, hermanos y hermanas de aquellos remotos lugares. Mucho gusto en volverlos a saludar y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Bueno, hermano, pues damos comienzo al tema y le va a tocar a nuestro hermano Armando, pues, darnos generales y... Sí, habíamos de alguna manera, hermanos, pensado, checamos el audio, ¿se escucha bien, hermanos? Solamente, bueno, ahorita veíamos que sí había, si ustedes nos retroalimentan. Ustedes me dicen ahora. Probablemente estaba fuera, de alguna manera, fíjatela. ¿Crees? Creo yo que sí. Bueno, sí nos escuchan, con hermanos. Un poco de interferencia, nos dicen por aquí. Perdón, hermanos, por estas pequeñas interrupciones, pero parece ser que son inevitables en lo que
Interferencia, ruido. Ustedes retroalimentan los hermanos, porque nosotros acá se oye con buen volumen, pero un poco de interferencia, ¿verdad? Un poco de interferencia, sí. Bueno, pues continuamos, pero muy al pendiente de sus observaciones, muy queridos hermanos, Pues sí, para a través lograr del chat. un mejor sonido aquí por el chat. Dice que en Mendoza, nuestro hermano Fernando Nogara, aprovechamos para saludarte y abrazarte, hermano. Dice que se escucha nítido. Muy bien, hermano. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, cuánto gusto, hermana. Un fuerte abrazo para usted. Mucho le suplicamos que nos haga usted favor de decirnos cómo nos escucha usted. Si hay buen sonido. Nuestra hermana Mafer Espinosa, cuánto gusto, hermana. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Cuánto gusto. Ay, hermana. Dios la bendiga mucho. También le pedimos a nuestra hermana Mafer que nos haga el favor de decirnos si nos está escuchando bien, si nos está viendo con interferencia. Muchísimas gracias por su ayuda. Nuestro hermano Adib Seb, saludos desde Venezuela. A todos estos amados hermanos, nuestro hermano César Zavala, nuestra hermana María Eugenia. Bueno, cuánto gusto encontrarnos una vez más. Se escucha muy bien, dice. En Pinamar, Argentina. En Pinamar, Argentina. Nuestra hermana María Beatriz, muchas gracias, hermana. Bueno, pues. Bien, vamos a entonces entrar en tema, hermanos. Una vez que hicimos todo este recorrido a través del libro de los Hechos para estudiar la iglesia primitiva, nos venimos dando cuenta de que el Señor bendijo grandemente a todos aquellos que venían siendo salvos y que fueron siendo incorporados a la iglesia por parte del Señor. En toda esta gran travesía, principalmente del apóstol Pablo. Y bueno, hicimos un recorrido puntual de todo lo que era el libro de los Hechos. Puntualmente fuimos señalando algunos aspectos importantes. Después de eso, tocamos algunos aspectos que tenían que ver con palabras muy claves con respecto a las personas que de alguna manera se interpreta están al frente de las congregaciones, o al frente de los grupos, al frente de las reuniones, y que forman parte, pues entonces, de esta iglesia. Hablamos de los diáconos, hablamos de los presbíteros, hablamos de los episcopos, y bueno, ancianos y todo este tipo, y concluimos hablando acerca de un texto en Efesios que habla acerca de los pastores y maestros, y veíamos que su función era una función, en el contexto gramatical de la escritura, apuntaba hacia una actividad propiamente de servicio, no tanto una actividad de liderazgo, o no tanto una actividad que permite estar por encima de los demás, sino veíamos que fundamentalmente es una función de servicio. Y veíamos el gran ejemplo del Señor Jesús, donde Él, a través de su evangelio, nos expresa que Él es servidor, y la palabra servidor que viene expresado en los evangelios es la palabra diácono. Es decir, el Señor Jesús cumple una función de diaconado, Él cumple una función de servicio. Si algunos ponen, porque jerárquicamente estas cosas se ven en las estructuras congregacionales, es decir, abajo del pastor y de algunos otros se encuentran los diáconos, y pareciera ser que son los que atienden las mesas y los que recogen las ofrendas o cosas así por el estilo. Sin embargo, veíamos que no, que tiene que ver fundamentalmente con una idea de servicio, ¿no? Aquel relato importante donde su tía del Señor Jesús, la mamá de
de Juan y Jacobo, se atreve a acercársele y pedirle que, pues que sus dos hijos, ¿no? Se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha. Y el Señor le da una gran enseñanza al decirle que ese no le toca a ella saberlo ni discernirlo, pero sin embargo que la actividad viene siendo una actividad que sea de servicio, si me explico, en ese relato que leímos en algún tiempo. Posteriormente, pues vimos los detalles de 1 Corintios capítulo 12 al 14, donde vemos ya la intervención de la mujer muy importante, actividades importantes dentro de la iglesia, y bueno, esto nos llevó más o menos un total de 36 programas acerca del tema de la iglesia, según la referencia que nos dio nuestro hermano Jesús Lozada, que nos ayuda con esto. Sin embargo, a través de eso, ya cuando la iglesia está conformada por creyentes, el creyente tiene un sello distintivo dentro del cuerpo del Señor. Es decir, aparte de todos los aspectos funcionales que están por alrededor de ellos, el creyente tiene un aspecto distintivo que es, creo yo, importantísimo porque es como el Señor nos percibe. Es decir, el Señor nos percibe como grupo, el Señor nos percibe como creyentes, con aspectos importantes que son extremadamente significativos. Es decir, en primer lugar, el Señor nos ve como una nación, una nueva nación. Es decir, somos la nueva Jerusalén, somos el nuevo Israel. Es decir, así nos ve el Señor. Ya no nos ve como un grupo disperso, separado. No. El Señor nos ve a todos de manera fundamental como una nación. Pero cuando leemos Primera de Pedro, hermanos, y les voy a leer porque es importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Podemos ver estos aspectos distintivos del creyente o de los creyentes, o estos aspectos distintivos que tienen que ver con la cuestión de esto que nos identifica, cómo nos ve el Señor. ¿Son distintivos personales? Yo creo que son personales como creyentes, pero son distintivos colectivos también colectivos. ¿Sí? Es decir, son distintivos que nos apuntan de alguna manera, están conectados obviamente con el cuerpo del Señor, están conectados obviamente con la iglesia, pero es así como el Señor nos percibe. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Fíjense cómo dice, pero vosotros sois. Es decir, ¿quién vosotros? Se está dirigiendo a los creyentes, en este caso Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido. Es decir, no habla de alguien en particular o alguien de manera individual. Está hablando de manera colectiva. Y hablar de linaje, hermano, es hablar como de una estirpe, ¿no, hermano? Hablar de linaje es hablar como de una clase celestial, una clase divina. ¿Sí me explico? Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Algunas otras Biblias dicen pueblo adquirido por Dios, ¿no? Pueblo por posesión. Y bien, este es el punto bajo el cual Pedro identifica a los creyentes. Esto, como muchos otros casos, este tipo de atributos y cualidades del creyente tienen un propósito. A través de la Escritura vemos
muchos de los aspectos que dicen para qué son. Es decir, el que nosotros seamos linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, dice, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y dice, los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, estas 4 cualidades que tenemos, podemos encontrar muchas más. El día de hoy vamos a tocar una de ellas, pero sí hay cualidades distintivas, hermano, del creyente. Y todas estas apuntan a una clase especial de creyentes. No, esto no es cualquier creyente, es una estirpe, es una condición de realeza porque somos hijos del rey. ¿Sí? Es decir, tenemos una clase, tenemos un punto muy importante que es cómo el Señor nos percibe. Y dice nación santa, es decir, la santidad forma parte, hermano, de este sello distintivo del creyente. ¿Qué opinas? Hermano, estoy totalmente de acuerdo. Me parece interesantísimo que hayas partido para este tema de la fraternidad, haciendo una referencia general, porque este tema de la fraternidad está encuadrado dentro de podemos decir, es un subtema de un tema mucho más amplio que es el sello distintivo de los creyentes. Y comenzar a destacar, como lo has hecho, hermano, el aspecto comunitario de la iglesia, cómo nos ve Dios, cómo nos observa Dios, cómo nos percibe el Señor, cómo nos percibe el Señor, qué dice de nosotros, porque esto que percibe Él de nosotros es lo que Él hace en nosotros. Es decir, Dios no es un mero espectador pasivo que debe ver qué hacemos nosotros, sino Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Y por supuesto, estas características distintivas, por ejemplo, el que la iglesia, el nuevo Israel, es ahora sí un pueblo de sacerdotes, es importantísimo. Porque esto ya se había dicho antes, ¿te acuerdas? En el libro del Éxodo. Dios quería que el Israel antiguo, el Israel que había sacado de Egipto, fuera un pueblo de sacerdotes, fuera una nación santa, cuestión que en aquel entonces no pudo concretarse. Pero en este nuevo Israel, que es realmente la meta de Dios, el punto total, entonces aquí sí. Claro. Es decir, Dios, por así decir, y puede ser que se oiga un poquito feo, pero Dios no se quedó con las ganas. Dios no se dio frustrado cuando quiso que Israel fuera un pueblo de sacerdotes, no solamente los levitas, sino todo el pueblo en general. Pero esto, hermanos, no fue un sueño perdido del Señor, sino una realidad que solamente esperaba en el tiempo para poderse realizar. Y bueno, esta característica fundamental comunitaria del pueblo de Dios como sacerdotes lo coloca en un lugar verdaderamente, hermano, de privilegio con respecto al resto de la gente del mundo. Claro. Sí, y yo creo que, bueno, esto parte fundamentalmente, es decir, que nosotros seamos un pueblo elegido, que seamos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, que seamos un sacerdocio real, es decir, es la revelación que recibe, viene evidentemente por una obra fundamental y principal y absolutamente unidireccional de parte del Señor hacia nosotros. Porque podemos ver, por ejemplo, en Romanos 8:28, un texto que ya en otras ocasiones hemos tocado, y ahora Pablo dice, y sabemos.
Es decir, ya se nos fue revelado. Dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito, nuevamente vemos aquí Dios llamando a ese grupo de creyentes de acuerdo al propósito eterno del Señor. Dice, porque a los que antes escogió, también predestinó. Y fíjense para qué nos predestinó el Señor. El Señor nos predestina para ser conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, esa es otra cualidad importantísima. A veces se juzga un poquito la palabra predestinación, y yo creo que la palabra predestinación mal entendida, porque la predestinación no apunta a alguien que está predestinado de antemano, no. La predestinación es una cosa y la elección es otra. Dios nos predestina para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, el ser conformados a la imagen de su Hijo es una obra exclusiva del Señor, y esa es la predestinación. El llamamiento es uno, la elección es otra. Entonces, cualquiera que se nombre cristiano, cualquiera, es predestinado a ser como Cristo. Creo que nos hace mucha falta, hermanos. A veces, vamos, y no es esto como esos cursos de autoestima en que se para uno delante del espejo y dice, tú eres grande, tú eres triunfador, tú eres esto, tú eres lo otro. Esto para subir muchas veces una autoestima bastante debilitada por las peleas que tenemos todos los días en todas partes. Sino que esta es la declaración de Dios, que nos dice cómo nos ve y cómo somos y hasta dónde vamos a llegar a ser, claro, por cuanto Dios está haciendo todas estas cosas. Y hermanos, esto nos coloca en una posición, y esto no es por vanagloria, ni alimenta la vanagloria tampoco, hermano, pero es absolutamente fundamental que nos demos cuenta realmente quiénes somos los creyentes. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Sí, y sigo leyendo, hermano. Dice, también los predestinó a ser formados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y viene un resumencito, dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y este es otro atributo, otro sello distintivo del cristiano. Es decir, a estos que predestinó y a estos que llamó, el Señor aplica una declaración de justicia para que nosotros seamos justos delante de Él. Es decir, no solamente somos una nación santa, un sacerdocio real, un pueblo por elección, no. También hemos sido declarados justos y Dios nos ve como justos. Aún con todas nuestras debilidades de esta carne que al día de hoy sufre de estrés, sufre de pandemia, sufre de economía, sufre de muchas cosas, pero esta carne que nos traiciona, no es lo que Dios ve al día de hoy en nosotros. Dios ve en nosotros creyentes declarados justos. Y dice claramente, declaró justos, y a estos también el Señor glorificó. Es decir, nos manda al fin de los tiempos, y son aspectos distintivos que tenemos como creyentes. Y una cuestión muy importante que yo creo, hermano, es que el Señor capacita al creyente para que todas estas actividades se puedan ejercer. Porque fíjense nada más, como yo a veces digo, la vara que el Señor pone es extremadamente alta, ¿no? Es decir, ustedes van a ser conformados a la imagen de mi Hijo.
Es decir, el creyente tiene que apuntar a ser como Cristo. Y en ese sentido, hay muchos otros textos que apuntan a los aspectos que tienen que ver con los sellos del creyente, en el sentido de las enseñanzas que el Señor Jesús estableció. Si gustan, vemos una, hermanos. No sé si vemos una o vemos 1 Corintios 2:14 para ver que vean cómo el Señor nos capacita y nos da los elementos para que nosotros apuntemos a ese aspecto, ¿no? Excelente, hermano. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, hermanos. Y este 1 Corintios capítulo 2:14, hermanos. Pablo, en muchos versículos siempre hace un contraste entre lo que éramos y lo que somos, o lo que son unos y los que son otros. O sea, siempre pone un contraste muy importante. Lo vemos en Efesios, ¿no? Por ejemplo, capítulo 2, donde el contraste entre lo que erais y lo que somos, y eras hijos de ira y ahora son familia de Dios. Es decir, siempre está poniendo ese contraste. Y aquí en el texto pone ese mismo contraste. 1 Corintios 2:14 dice lo siguiente. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, ¿sí hay una nación santa? Sí. ¿Sí hay un pueblo adquirido por Dios? Sí. ¿Sí hay un sacerdocio real? Sí. Pero también hay otro grupo que se caracteriza por ser el hombre natural. Este hombre natural, este otro grupo de personas que no son la iglesia del Señor, para ellos las cosas de Dios son necedad, porque no las pueden entender. Y no las pueden entender por un solo detalle, porque el Señor ha puesto en nosotros otro sello distintivo, la espiritualidad. El Señor ha dado en nosotros un espíritu que nos permite discernir las cosas que son de Dios. Y pone en este contraste, dice, pero el hombre natural, y se está refiriendo no a un hombre en particular, sino se está refiriendo a una colectividad de hombres que están sellados con un distintivo de natural, es decir, quizás adámico. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, caracterizados por el aspecto de Adán, bueno, es un aspecto ahí. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Fíjense, es un planteamiento que Pablo dice, no, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nuevamente la vara está altísima. El espiritual tiene la mente de Cristo. El espiritual apunta, hermano, el espiritual apunta a ser conformados como el Hijo de Dios. El espiritual puede discernir las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo ves? Magnífico. Y este espiritual, a diferencia, en contraste con este terrenal o natural que se menciona aquí, hermano, ¿cómo captas tú este hombre espiritual, este hombre nefmáticos? Este hombre nemnáticos lo entiendo yo como una creación del Señor.
Es decir, el Señor crea en nosotros ese hombre espiritual, ese hombre que no es natural. Yo lo capto como una creación de parte del Señor, y el Señor le da el nombre a esta creación, a esta nueva criatura, le da el nombre de nuevo nacimiento. ¿O parte de ahí? ¿Parte o es el nuevo nacimiento? Es el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento es esta nueva criatura que el Señor ha creado en nosotros. No porque nosotros hayamos creído, no porque nosotros seamos cristianos, sino porque es estrictamente obra de Dios. Y este hombre natural, ahí viene otro distintivo, tiene la simiente de Dios. Es decir, sí hay muchos distintivos. Mira, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo, ahorita te digo, creo que es el 9. Vamos a leer, hermanos, primera carta del apóstol Juan. La estoy buscando, permítanme un segundo. Capítulo 3. Versículo 9. Versículo 9. Desde antes, vamos a leer desde el 6. Dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Y luego dice el versículo 9, que es que es el punto aquí de lo que estamos diciendo. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado. Y ahí viene por qué, hermano. Como yo les digo, siempre una aseveración, siempre una argumentación a favor, tiene una respuesta del por qué. Dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque ha nacido de Dios. En esto son conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, yo en algunas ocasiones he distinguido, yo digo, hay tres paternidades. Dios Padre, hijo de todos los creyentes cristianos. Pero también hay hijos del diablo. Y también hay hijos de Adán, hermano. Todo el que nace en este mundo es hijo de Adán. Algunos de esos hijos de Adán pasan para un lado y pasan para el otro, hermano. O sea, pasan a ser de parte de Dios o pasan a ser de parte del diablo. Muy interesante. Sin embargo, aquí está hablando que el que tiene esta simiente no puede pecar. Es decir, ese no puede pecar implica que es santo, que es justo, que Dios crea ese nuevo nacimiento en nosotros y es de Dios. Esto no es de nosotros, hermano. Esto no es porque nosotros hayamos aceptado o alguien oró por nosotros. No. Esto es estrictamente obra del Señor. Lo dice Colosenses, hermanos. Lo voy a leer. Lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10. Espero no estarme desviando mucho, hermano. No. Dice el 3:10. Y os habéis vestido
y os habéis vestido el nuevo, está hablando del hombre nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Bueno, leamos el contexto. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros. Dice, y os habéis vestido el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. Esta es otra cuestión que el Señor pone mucho énfasis. Que día a día vayamos construyendo un conocimiento que es un conocimiento pleno de Dios, que el hombre natural no lo puede tener. Porque no puede. No puede recibir las cosas del Espíritu. No puede. No capta las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, el hombre nuevo también está diseñado y preparado, capacitado, hermanos, para tener el pleno conocimiento de Dios y entender los grandes misterios que el Señor ha revelado y dejado para nosotros. Pero dice aquí, habéis vestido el nuevo que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, y ahí va, conforme a la imagen del que lo creó. Leímos en dónde, hermano, En Romanos 8. en Romanos 8, que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Aquí dice que estamos siendo renovados hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Y bueno, ya viene el aspecto donde se acaban los judíos, dice donde ya no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo es todo y en todos. Y bueno, apuntamos a la mente de Cristo, hermano. Entonces, ¿el cristiano tiene sellos distintivos? Sí. Vaya sellos, ¿eh? ¿Tiene sellos que lo identifican? Sí. Y esto, hermanos, es para que pues, nuestra fe crezca, nuestra seguridad, nuestra confianza. Porque todo esto es la obra de Dios, hermanas y hermanos queridos. Dice la Escritura que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar. La va a terminar. Porque es obra de Él. Es decir, no puede quedar inconclusa porque no es nuestra. Porque no depende del esfuerzo humano. Tampoco. Porque no es de carne ni de sangre. No es por voluntad humana que los hijos, y en este caso los hijos aquellos que portan la simiente, y esta simiente son las características propias de la naturaleza de Dios. No es simplemente el Espíritu Santo per se, si cuando dice semilla, cuando dice simiente, sino está hablando de que las características, podemos decir, genéticas de Dios, el ADN de Dios, si es que tal cosa existe, digo, nada más para podernos explicar, esa viene a ser implantada. De hecho, esta nueva creación, este nuevo nacimiento, viene de lo alto con este ADN. Con este ADN de Dios. Sí, y que además el Señor Jesús se lo explicó y lo dejó testado a Nicodemo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues el que no naciere de lo alto, dice, ¿no, hermano? El que no naciere de lo alto no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Ninguna de las dos cosas. Entonces, este nuevo nacimiento es el que nos posibilita, nos capacita y nos da un sello distintivo. Y uno de los sellos, yo creo que muy importantes que el Señor apunta, porque fue demasiado reiterativo en el aspecto, hay innumerables textos, tiene que ver con el amor fraternal. Dice, en esto los conocerán, como dice hermano, en esto los conocerá el mundo. Sí. ¿Cómo se aman unos a otros? Así es. Vamos a leer un texto, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano José Antonio que me
ayude, por favor. Es Juan 3:34, hermano. Juan 3:34. 34 y 35. Estamos hablando del Evangelio de Juan 3:34 y 35. Lo vamos a leer de la Biblia Textual, edición 4. Podemos leer desde el 32 para un poquito más de El contexto. contexto. Lo que ha visto y oído esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece. Sí, es importantísimo eso. No es que llega por primera vez, No. sino que sigue, continúa en él. Claro, es un asunto que no sé. ¿Es Juan qué, hermano? 34 y 35. ¿Del 13? Del 3. 13. Era 13, hermano. Bueno, pero mira qué bien, sí. Mira qué bien nos sirvió esto otro, ¿eh? Sí, pues es la herencia adámica. Perdón. Capítulo 13. Capítulo 13. Dice así. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Ahí está el sello distintivo, hermano, para el mundo. Así es, el amor. El amor, dice. Y vuelve a poner la vara alta, ¿no? Porque dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Y Dios nos ama hasta la muerte. Esa es la diferencia, por ejemplo, brutal que existe entre, por ejemplo, alguno de los mandamientos de la ley, porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí la vara se eleva inmensamente porque dice que os améis, no de acuerdo a tus propias fuerzas, a tu capacidad de amar, sino amar como yo te he amado. O sea, este es un amor muy particular, claro, que como bien dices, eleva la norma verdaderamente muy alta, la vara muy alta. La pone muy alta. Y aquí viene el sello. Dice que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, el amor fraternal en este caso, porque es amor entre hermanos, el amor fraternal apunta a un testimonio importante hacia los de afuera. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. El amor profundo como sello distintivo de los creyentes. Efectivamente. Este es el tema del estudio de hoy, el amor fraternal. Qué importante, hermano. Muy importante. Vemos otras palabras del Señor Jesús en Juan 15:11, hermano. Del 11 al 17, si nos haces favor. Sí, como 15 del 11 al 17. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué tal? Y tenemos la directriz del Señor, es decir, finalmente tenemos la instrucción de parte del Señor con dos textos fundamentales y después replicado hacia los testigos y a los primeros cristianos que tenemos evidencia en las Escrituras. Y yo creo que aquí le dejamos por el día de hoy, para la siguiente semana, continuar con Pablo, Hebreos, y todos estos. Magnífico, magnífico. Está espléndido el tema, hermano. ¿Sí? ¿Cómo no? Muy bien. Entonces, hermanos, aquí concluimos el día de hoy. Vamos a leer sus comentarios. Dice nuestro hermano César, a quien ya saludamos. Dice, buenas noches, saludos desde Venezuela. Nuestro hermano Fernando Nogara, que nos escucha desde Mendoza. Hermano. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, que se escucha bien, qué bueno. Ella vive en Washington, ¿verdad, hermano? Marlene, no, ella no. Marlene Echeverría es la que vive en Washington. Ah, tienes tu razón. Ella es Marlene Rodríguez. Sí. Nuestra hermana Mafer Espinosa Salas, buenas noches desde Barcelona. Nuestro hermano Aviv Sepp, saludos desde Venezuela. Nuestra hermana María Beatriz Escampini, desde Pinamar, Argentina. Mucho gusto a todos ustedes, hermanas y hermanos. Nuestro hermano Lupillo Contreras, saludos, amados hermanos de California. Gracia y paz en el amado Señor Jesús, Salvador nuestro. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Igualmente, hermano, estar con ustedes. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, nuestra hermana Mariana Estefanía Zulbarán Pérez. Un saludo para ustedes, hermana. Charlas bíblicas, seguramente nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Se entiende bien el mensaje, solo un poco de interferencia en el audio. Nuestra hermana Maffer nos dice que hay un pelillo por ahí de interferencia, cosa que tenemos que checar para la siguiente vez. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, saludos y bendiciones, hermanos. Su hermano Nogara, hay una pequeña interferencia, tal vez la conexión del micrófono. La vamos a checar, hermano Fernando. Muchas gracias por todos sus comentarios sobre este particular. Nuestro hermano Norton Madrid, desde Colombia, saludos. Nuestra hermana Paloma Frau, un gusto, hermana Paloma. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín, bendiciones, hermanos, desde México. Nino Rodríguez Cortés, Dios les bendiga. Nuestra hermana Maffer dice lo siguiente. Hermanos, una consulta en Juan 17. La oración de Jesús hace entender acerca de la predestinación. En lo personal, yo no creo en la predestinación, pero creo que está mal significada. Bajo la escritura en griego kiné, esta palabra en sí, ¿qué significaría? Bueno, excelente pregunta de la hermana. Tenemos dos palabras griegas que están precisamente aquí en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 29. ¿Qué fue que leímos, verdad? Sí, está elección, que en este caso viene a ser como la palabra, lo que algunos traducen como presencia, que es justamente como la palabra que tenemos aquí, mira, hermano. Dice proegno. Proegno viene de prochinosco, que quiere decir conocer. Conocimiento previo. Conocimiento previo, en este caso, como es un verbo, es conocer de antemano. Uh-huh.
Ahora, este proegno se traduce como elección, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:20, cuando habla de que nuestro Señor Jesús fue elegido. Si quieres, leemos este pasaje. Si tuvieras la bondad, hermano. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice lo siguiente. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros. Bien. Bueno, pues aquí tienen ustedes. Fíjense cómo el Señor, cómo se traduce correctamente aquí, Primera de Pedro. Él fue elegido, ¿verdad? De antemano, dice. De antemano. Dice el 20, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Escogido. Bueno, la palabra proegno a veces la traducen algunas versiones como conocer de antemano. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado en entenderla bien, porque el significado más importante no tanto se desprende de examinar o de analizar separadamente cada uno de los componentes de la palabra. Por ejemplo, pro, ginosco. Ginosco, conocer. Pro, antes de. Conocer de antemano. A veces se antoja mucho y hay una cierta tentación de interpretar las palabras dividiendo sus partes, en este caso la preposición pro y el verbo ginosco, este verbo compuesto. Pero resulta que muchas veces, hermanos, los verbos de una sola palabra compuestos como este proginosco, resulta que tienen un significado diferente que se llama idiomático. Por ejemplo, quiero poner otra palabra compuesta que tiene una preposición, ana, y con ginosco. Anaginosco. Anaginosco. Muchos dicen, ana es de arriba, o simplemente arriba. Y entonces hay un problema porque dice uno, conocer arriba, como que no cuadra. Claro. Y es que anaginosco significa, fíjese nada más, leer. O sea, de ningún lado podríamos nosotros, de ninguna manera podríamos nosotros descomponer la palabra. Se pronunciaba, se decía anaginosco, pero tenía un significado diferente. La palabra aquí, la palabra proginosco, tiene el sentido de elegir. Es uno de los significados más fuertes. Pero lamentablemente, algunas personas, algunos traductores, no sin cierto prejuicio, han traducido como conocer de antemano. Y lo hacen de esta manera por esta razón. Dicen, Dios está viendo de antemano lo que una persona va a hacer. Por ejemplo, si a esta persona se le predica el evangelio y la persona cree, entonces Dios de antemano está viendo que la persona va a creer y entonces lo elige. Lo eligió porque lo vio en el futuro creer. O la persona no quiso creer y entonces Dios lo vio también de antemano, o sea, lo conoció de antemano y dijo, no, a este no lo voy a elegir. El problema con esto, con esta manera de entender las cosas, es que en primer lugar presenta a Dios simplemente como un espectador pasivo, que actúa no por voluntad propia ni por deseo propio, sino que actúa en orden al deseo de la criatura, claro, a la acción de la criatura, al proceder de la criatura. Y Dios simplemente decreta cosas sobre la base de lo que vio que su criatura haría. Pero resulta que en todo este pasaje, en Romanos 8, y la importancia del contexto aquí es crucial, porque leemos, dice, a los que antes conoció, Él, también los predestinó, Él,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice el 29, noten ustedes, por favor, el siguiente versículo, hermano. 29, Romanos 8, 29. Mira, por ejemplo, aquí tienes un caso de 8:29, dice, ya lo tengo, mira. El 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten varias cosas. Dios es el autor de todo aquí, porque dice, a los que Él predestinó, Él también llamó, y a los que Él llamó, Él también declaró justos. Y a los que Él declaró justos, a estos también Él glorificó. Es decir, Dios es el autor de cada parte. Y si tomamos desde el 19, a los que Él conoció de antemano, Él predestinó. No es la criatura la que se predestina. Es Dios el que predestina. Es Dios además el que elige. Y la predestinación que refiere ahí es para que el cristiano sea como Cristo. Exactamente. Y fíjense ustedes que se trata de un mismo grupo de personas. Fíjese, es decir, Dios tiene a un grupo y esto no significa que Dios sea injusto, porque muchos dicen, bueno, es que ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué unos quedan fuera de la elección y otros no? Es que Dios hace acepción de personas, Dios tiene distingos, Dios tiene amigos especiales. Y entonces rápidamente decimos, no, de ninguna manera. El mismo apóstol Pablo dice que Dios no hace distingos, que Dios no hace acepción de personas. Y entonces regresamos a la pregunta, bueno, si Dios no hace distingo de acepción de personas, ¿por qué a unos sí les da la oportunidad y a otros no? Y hermanos, la respuesta no es difícil de entender, pero sí es difícil de aceptar en el corazón. Y la respuesta es esta: todos los hombres, en virtud del pecado de Adán, han perdido todos los privilegios delante de Dios. Y cada uno de los hombres se manifiesta durante toda su vida. Y así ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad y de nuestra historia personal, en que nos manifestamos continuamente rebeldes, opuestos a Dios, enemigos de Dios, queriendo levantar nuestras propias leyes, nuestras normas, y mandamos a Dios lejos de nosotros, lo echamos a nuestras espaldas y nos erigimos a nosotros mismos como dioses, como jueces, como los que determinamos el sentido de todas las cosas. Lamentablemente, con hombres así, sencillamente, que están dejando de lado a Dios, Dios tiene que tratar con ellos de una manera particular. La carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, dice que todos los hombres somos inexcusables delante de Dios, porque todos captamos de una forma u otra el eterno poder, además la eterna bondad de Dios, ¿verdad, hermano? Y resulta que en lugar de darle gracias, hermanos, porque en las mañanas podemos tener un plato de mango en la mesa. ¿Han notado ustedes las características de las frutas, la exquisitez de las texturas, de los sabores, de los olores? Ahí notamos nosotros la bondad de Dios. Dios no hizo simplemente, por así decir, bueno, hizo a los hombres, a los seres humanos, y creó solamente una clase de árboles que producen unas semillas. Y entonces todo lo que hay en este mundo para comer son esas semillas, y ahí tienes todo. No, Dios fue muy variado. Dios fue inmensamente amoroso y considerado, dándonos en primer lugar el sentido del gusto, del olfato, del sabor, y luego creando una serie de manjares verdaderamente extraordinarios. Simplemente, hermanos, el plato de fruta que nos llevamos a la mesa todas las mañanas, sea una manzana, sean bananas o plátanos, sea el mango, sea la sandía, los melones, los melocotones, hermanos y hermanas,
Vemos aquí simple y sencillamente la bondad de Dios que dice, hace salir su sol sobre buenos y malos, que llama continuamente al arrepentimiento a todos los hombres y las mujeres del mundo. Pero en lugar de voltearse a Dios y ver esos atardeceres, esos amaneceres, el encontrarnos con nuestros hijos en los brazos, esos pequeñitos o esas pequeñitas que nos fascinan, no está ahí la bondad de Dios. No está ahí, hermanos, en estos múltiples panoramas que disfrutamos todos los días. No está en nuestro mismo cuerpo, no está en la flor que crece en nuestra maceta. Está presente en todos lados, toda la creación grita, y si vamos por la noche ahora ya con estas ciudades tan iluminadas, no nos da la oportunidad, pero nosotros sabemos, muchos de los que hemos viajado fuera de las ciudades en las noches, este universo, hermano, lleno de luces maravillosas que viene el salmista, que él decía que el firmamento anuncia la gloria de Dios y los cielos, la obra de sus manos. Vemos la bondad de Dios en todas partes. Pero en lugar de decirle gracias Dios, en lugar de esos médicos que pueden entrar, por ejemplo, a todo este mundo del DNA, que ven, hermanos, todo el orden, el concierto, el propósito, la famosa mitosis, cómo se duplican las células. Esto es verdaderamente, es historia fascinante y maravillosa con la que nos topamos todos los días. Los matemáticos, tú eres matemático. Medio. Mi hermano es ingeniero en sistemas. ¿Tú qué nos podrías decir de esto, hermano? Ya tanta cosa, hermano. Qué bueno. Y saben, y en lugar de decir, Señor, eres grande, porque lo es, y quiero conocerte. Ay, hermanos y hermanas, si solamente los hombres, los seres humanos, dijéramos eso, nos volteáramos a Dios una noche allí en nuestra cama y le dijéramos, Señor, eres grande, te necesito, Señor, ¿cómo te puedo conocer? Esta es creo yo, la única oración que jamás Dios dejará de contestar, y de contestar positivamente, de decir, heme aquí. Aquí me tienes. Pero en lugar de esto, dice el hombre, como dicen Romanos, en lugar de darle la gloria, lo convirtió, como dice, cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres. Y entonces Dios tuvo que ir entregando a los hombres a sus pensamientos. Romanos 1. Dios no creó mal fresco en el corazón de los hombres, no lo hace, ni Él tienta a nadie. Es de la propia maldad personal, del propio instinto desbocado, hermanos, que se produce el pecado y el pecado la muerte. Sencillamente los hombres hemos perdido todos nuestros derechos y no solamente somos aborrecibles, son dice, nos aborrecemos unos a otros, sino somos aborrecibles delante de Dios, del Dios que es 3 veces santo. Entonces, hemos perdido los derechos. El hecho de que Dios quiera salvar a algunos es porque si no lo hace Él, nadie podría ser salvo. Cada cual sería arrastrado. Como dicen Romanos, no hubo justo ni aún uno, no hubo quien buscara a Dios, no hubo quien preguntara por Él. Cada cual se extravió en su camino. Y en gente que ha perdido todos sus derechos delante de Dios, Dios de cualquier manera extiende la mano y dice, sí, pero estos no se pierden. Sí, pero la hermana Maffer no se pierde. Esta es mía. Amén. El hermano Fernando es mío. Y fulano y sotano dice, estos no se pierden. Y los pecados que han cometido por quebrar la santa ley de Dios, dice Jesús, yo pago por ellos. Yo los salvo. Él vino a salvar a su pueblo, dar su vida por las ovejas.
Dios no tiene el derecho de hacer lo que quiere con lo suyo, por supuesto, y lo hace con tanta justicia, con tanta gracia, con tanta misericordia, que simplemente no nos entregó a la muerte y a la destrucción con en esta situación gravísima, sino Dios toma unos. Dios es el autor, hermanos, de la fe, el autor del arrepentimiento, el que inicia la fe y la perfecciona. Entonces, esto es lo que está detrás, hermanos, de la doctrina de la elección, que lamentablemente han caricaturizado tanto y han querido poner a Dios en el banquillo de los acusados, que se han quedado sin la bendición de esta maravillosa enseñanza, que además la vemos por todas partes. Efesios capítulo 1, capítulo 4, Dios nos predestinó, como dice en amor, nos predestinó en el amado, de que existe tal cosa como predestinación. Ahí está en la Biblia, no lo podemos negar. Muchísimos lugares en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan de esto. Nada más tenemos que entenderla bien, para que Dios sea glorificado y nosotros seamos confirmados en firmeza, confirmados en estabilidad, y hermanos, nuestro amor crezca por Dios, se profundice, nos llenemos de confianza que estamos siguiendo al Dios que es infinitamente justo para cometer injusticias, infinitamente bueno para ser cruel. Y bueno, más podremos decir sobre esta maravillosa, y quizás cuando lleguemos hablemos de como los distintivos del cristiano, ahí mi hermano se va a soltar el pelo. Y bueno, hermana Maffer, pues sé que no estas palabras cubren toda la profundidad de la pregunta, pero ojalá que en parte le sirvan de ayuda. Mira, tu hermano de Barcelona. Su hermano Ángel Águila, nuestro hermano Ángel Águila Tendero, Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, desde Barcelona, España. Qué bendición. Buenas noches, hermanos. Nuestra hermana Janet Montiel, bendiciones y saludos. Gracias, hermana. Jorge Hernández, saludos. Sello distintivo del justo. Apartarse de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo Jesús. Jorge Hernández. Marlene Rodríguez, hermanos, qué edificantes versículos que han citado. Disculpen, no quisiera desviarme, pero me surge la duda, ¿cómo entienden Romanos 7:25? Todo el contexto aquí habla de una lucha entre la carne que sirve a la ley del pecado y la mente que sirve a la ley de Cristo. Es un tema importante, hermana, que quizás merezca 1, 2 o 3 o 4 o 5 programas, hermana. Lo único que puedo decir es que efectivamente muestra esa lucha interna que tiene el cristiano entre su hombre viejo y su hombre nuevo. Es una lucha, es la vida del cristiano, es esta lucha constante entre las obras de la carne y las obras espirituales, hermana. César Zavala Cubillán, hermoso tema y muy importante para nuestras vidas. Déjale bajo, hermano. A ver. Bien. Dice Javier Ávila, buenas noches, saludos desde Venezuela. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Marlene Rodríguez, hermanos, soy la misma hermana de Washington. Marlene Rodríguez Echeverría, efectivamente. Perdón, hermanos, que Bueno, hermana, ya sabemos. El hermano José Antonio tenía razón. Es Rodríguez Echeverría, perdón, hermana. Aldumin Perdomo, saludos, hermanos, desde Honduras. Bendiciones, hermano. Gracias a Dios y a ustedes por edificarnos. Marco C., saludos, hermanos, desde México. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga mucho. María Estefanía Zulbarán Pérez, hermoso tema, solo que el tiempo es muy, muy corto
y pasa muy rápido. Sí, es verdad. Sí, se nos pasa rápido a nosotros también, hermana. Marbela García, qué hermoso tema. Y a propósito del mismo, cuando cometemos algún pecado, sentimos un gran dolor y pena con el Señor. Soy Marve desde Medellín, Colombia, ¿eh? Colombia. Colombia. Y así es, hermana. Y sabe que esto es una prueba, es un sello distintivo de que somos también creyentes, de que captamos el pecado y nos duele. Ya no somos como éramos antes en el poder del hombre viejo, en que nos importaba un bledo si pecábamos o no. Hoy hay un agudo sentido del pecado y de la justicia que muestra que hemos nacido de lo alto. Dice nuestra hermana Janet Montiel, Efesios 3, del 17 al 20. Hermanos, hablando del tema del amor de Dios en nosotros por la fe. Muy bien, hermano. María Eugenia B, hermano, ¿no le parece una contradicción que, que esté argumentando que Dios se manifiesta en todas las maravillas que usted ha mencionado y a la vez diga que es Dios quien hace todo? Ver más. No entiendo la pregunta. Aquí. Le pedimos mucho a nosotros. A ver, ¿hay una clarificación? Es como si por un lado usted dijera que por un lado el hombre tiene evidencias para creer y a la vez no le es posible. María Eugenia B. Dar ese salto de la fe, es decir, ese apropiarse cabalmente de la palabra y de la promesa, hermana, este es lo que hace Dios por nosotros. Esto es precisamente el poder de la fe. El poder de la fe. La fe no es un recurso de los ignorantes, sino es el poder de Dios que nos permite apoderarnos, por así decir, de lo eterno. Y por supuesto, este es el gran contrasentido. Precisamente Pablo plantea esto, de que cómo es posible que ante un universo tan organizado, tan hermoso, el hombre no responda positivamente. Esto es gravísimo. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere dejar en evidencia para mostrar cómo es que la obra de Dios era necesaria y qué tan grave resultó ser el pecado de Adán, hermano. Pero sabe, no es, fíjense, los hombres y las mujeres pecamos no con los ojos cerrados, pecamos con los ojos abiertos, sabemos que estamos haciendo el mal. Es decir, no somos simplemente puppets manejados por hilos. O sea, hay una verdadera conciencia moral. Y sabemos cuando nos equivocamos. Miren, el capítulo 1, versículo 32 del libro de los Romanos dice que habiendo conocido el veredicto de Dios, de que los que practican estas cosas malas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Dice, habiendo conocido el veredicto de Dios. O sea, hay un conocimiento interno, no solamente el testimonio externo de la naturaleza, del universo, del plato de mango que tenemos todas las mañanas, es interno también, muy profundo. Los hombres sabemos y las mujeres sabemos que no estamos haciendo bien cuando no estamos haciendo bien. Y a pesar de esto, lo seguimos haciendo o disfrutamos que otros lo hagan. Este es un tremendo contrasentido, pero es real, es lo de todos los días. Esto no es teorizar simplemente, es describir la realidad tal como es, la terrible realidad de vivir en el mundo de Dios sin Dios. Nuestra hermana Elizabeth Jarquín Martínez, hermano, sobre el remanente que se habla en Romanos 27, entiendo, somos todos los hijos de Yahvé, la iglesia. La palabra remanente, ¿qué significa? En Romanos 8:27, 9:27. Está en Romanos 11. No, en Romanos. A ver.
No, sí, es 11, hermano. ¿Es 11, verdad? Sí. Capítulo. ¿A qué texto se referirá ella? No sé si nuestra hermana Elizabeth quisiera ayudarnos con una mayor precisión en el versículo. Es No, 11:5. no, es 9:27, hermano. Ah, sí. Sí, ¿Cómo dice, hermano? dice, también Isaías clama con respecto a Israel. Si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo. O en 11:5, fíjate. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Este remanente significa el resto. Tiene que ver con Isaías, con aquella noción del profeta de el resto santo. Es decir, el Israel verdadero dentro del Israel general. Es decir, el Israel como genéticamente descendientes de Abraham, el Israel, ¿cómo lo podemos llamar? No. Sí, genéticamente descendientes de Abraham. Pero dentro de este Israel hay otro grupo. Hay un Israel que no es solamente genético, sino es un Israel espiritual. ¿Está hablando del remanente judío, hermano? Está hablando del remanente judío. Pablo en Romanos 9, 10 y 11 se está dirigiendo la palabra a los judíos. Está hablando de este remanente. No de la iglesia. No de la iglesia, sino de este grupo de... Y Pablo especifica aquí, por ejemplo, en el capítulo 9, donde dice, versículo 6 y 7 dice, y no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos los hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, nos explica, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que son los hijos de la promesa los que son contados como simiente, etc. Es decir, hay un Israel espiritual dentro del Israel físico general. Este es el remanente. El sentido. A ver, hermano, para abajo. Roberto Magaldi nos dice, hermanos queridos, qué gusto volver a verlos, Dios los bendiga. ¿Es posible que la perturbación en el audio esté provocada por el aire del ventilador que golpea el micrófono y modula la voz de ustedes? Vamos a apagar en este momento el ventilador. Puede ser que sí. A ver, mi querido hermano, cómo nos hacía falta aquí la voz del experto. Déjame abrir la puerta. Y la puerta. Sí, nuestra hermana Mafer. Nuestra hermana Mafer. Vamos a ver qué dice nuestra hermana. Hermano Roberto Magaldi, muchísimas gracias por esta sugerencia tan útil. Dice nuestra hermana Mafer, muchas gracias, hermanos, por la explicación y la enseñanza. Bendiciones. También nuestra hermana antes nos había preguntado quién fue nuestra hermana Marlene, la que nos explicaba sobre qué significa, sí, en Romanos 7:25, la oración final de que dice Pablo, gracias doy a Dios, porque con la mente sirvo a la ley de Dios y con la cara a la ley, o con el cuerpo, o con mis miembros a la ley, ¿cómo dice? Ya ando yo inventando aquí. El 9 de Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, la ley del pecado. Noten ustedes que da gracias Pablo. Y es muy importante que captemos este dar gracias. No podemos tratar en este momento, hermana Marlene, sobre esta situación, pero tiene un sentido muy profundo que queremos, como decía nuestro hermano Armando, ahora que podamos tocar el tema. Es muy importante porque no es de un simple comentario, hermano. Veamos nosotros. Abunda más. Exacto. Tiene que ver con todo el contexto, sí, ¿verdad? De Romanos 7, del 15 al 20.
5. ¿Verdad? Y lo vamos a dejar, hermana, pero no vamos a quitar el dedo del renglón de ahí y vamos a descubrir todo lo que está ahí. Sí, decía Romanos 9:27 la hermana Elizabeth. Nuestro hermano César Zavala, Cubilán, saludos a nuestro hermano Isaías, esperando volverlo a ver. Elizabeth Jarquín, Romanos 9:27, sí, hermana, muchas gracias. Nuestra hermana María Eugenia, gracias por responder. Estoy de acuerdo en que todo ser humano debería creer ante lo evidente de Dios. Otro día les escribo más. Espero, estoy en un equipo muy lento. Sí, hermana, cómo no, bienvenida a su participación. Todas las preguntas, estos temas que hemos estado tocando, estas cosas, han sido motivo de enormes, larguísimas discusiones a lo largo de los siglos. No pretendemos nosotros zanjar las discusiones, ¿verdad? Mi querido hermano, pero nos hacemos, tenemos presente cómo está más o menos el estado de la situación y por supuesto tenemos las escrituras. Y bueno, esta fue la última participación. ¿Cuánto gusto nos da su... Sí, hermano, nos da mucho gusto que estén atentos a la comunicación de nuestro hermano Jesús para podernos comunicar y transmitir esto. Y ya me dirá mi hermano, nos dirá nuestro hermano Magaldi, nuestro hermano Roberto, a ver si se corrigió con el ventilador. Ahora que apagamos el ventilador. Espero que para la semana que viene podamos estar en la otra oficina. También, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, mi pobre hermano está sudando. No te preocupes. Muchísimo. Está alta la temperatura. La maderita se puso como un saunita. Bueno, muy bonito todo. Hermanos y hermanas queridas. Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias por su compañía. La paz de Dios y oren por nosotros y por todos los hermanos que en el mundo están padeciendo esta contingencia, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga. A ver si nuestro hermano Magali nos dijo algo. A ver, bájale tantito. Sí. No, el ventilador. ¿Qué más? Marlene, gracias. César Zavala. Entonces no fue el ventilador, hermano. No. Roberto. Sigue el ruidito.